Bueno, me presento. Yo soy Luan Verdugo, junto con mi compañera Laura Camilia Prieto. Eh, Ella es la directora del CEF de Cirugía Pediátrica, yo soy el subdirector. Les damos la bienvenida pues a nuestra primera reunión del CEF. Los invitamos a que nos sigan en este proyecto que invoca todas las patologías quirúrgicas de población pediátrica. Entonces, pues el día de hoy vamos a iniciar con embriología gastrointestinal. Esa va a ser nuestra charla de hoy. Espero la disfruten. Eh, Este es el contenido de nuestra charla, entonces pues así se va a desarrollar a lo largo de esta noche. ¿Listo? Entonces comenzamos con las divisiones del tubo intestinal. Entonces, pues a consecuencia de que los pliegues cefalocaudal y lateral del embrión, una parte del endodermo que se deriva de la gastrulación, se van a incorporar al embrión para así formar el intestino primitivo. Vamos a partir de el intestino primitivo. Ya el saco vitelino y el alantoides permanecen fuera del embrión en este momento. En las partes cefálica y caudal del embrión, este intestino primitivo forma un tubo de externo que es ciego, que va a formar el intestino anterior e intestino posterior respectivamente. Y la parte media, el intestino medio, permanece durante cierto tiempo conectado al saco vitelino por medio del conducto vitelino o también llamado pedínculo del saco vitelino. Acá en el esquema de su derecha, pues vemos el embrión presomita, el embrión con 7 somitas, el embrión con 14 somitas y la última, pues ya es al final del primer mes del desarrollo. Las divisiones del tubo intestinal, entonces tenemos el desarrollo del intestino primitivo y sus derivados. Entonces el primero es el intestino faringio o faringe, que va desde la membrana bucofaringea hasta el divertículo respiratorio, formará parte del intestino anterior. Este es importante para el desarrollo tanto de la cabeza como del cuello. Como segundo tenemos ya el resto del intestino anterior, que se dispone caudalmente con el tubo faringio y se extiende en esta posición hasta la evaginación del hígado. Como tercero tenemos al intestino medio, que empieza en posición caudal con la yema hepática, y en el adulto se extiende hasta la unión de los 2 tercios derechos y el tercio izquierdo del colon transverso. Y ya por último tenemos el intestino posterior, que se extiende desde el izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal. Entonces tenemos que el endodermo produce el revestimiento epitelial del tubo digestivo, dando así origen a células específicas de parénquima glandular, ya sean hepatocitos y células exocrinas y endocrinas del páncreas. Y el estroma, que pues es tejido conectivo de las glándulas, que tiene su origen en el mesodermo visceral. Acá mismo también se origina en el músculo, tejido conectivo y los componentes peritoneales de la pared intestinal. Entonces, pasando a la regulación molecular del desarrollo del tubo intestinal, tenemos que la especificación regional del tubo intestinal en varios componentes se da cuando los pliegues laterales del cuerpo se acercan a ambos lados del tubo. Entonces, el proceso lo inicia un gradiente de concentración del ácido retinoico desde la faringe, que acá está expuesto a una pequeña o nula concentración, hasta el colon, en donde alcanza la máxima concentración. Esta gradiente lo que hace es expresar factores de transcripción en varias regiones del tubo intestinal. Entonces acá, como ven enlistados, los diferentes tubos específicos para cada parte del tubo intestinal: el SOX2 para el esófago y estómago, el PDX1 para el duodeno, el CDX-C para el intestino delgado y el CDX-A para el intestino grueso y el recto. Ya esta estructuralización inicial se estabiliza mediante interacciones recíprocas entre el endodermo y el mesodermo visceral, adyacentes al tubo intestinal. La interacción epitelial entre epitelio y mesenquimatosa comienza mediante la expresión del Sonic Hedgehog, que es una proteína a lo largo del tubo intestinal. Esta expresión
Lo que hace es inducir factores en el mesodermo que luego determinarán el tipo de estructura que se va a formar a partir del tubo intestinal, ya sea este estómago, duodeno o intestino delgado, o entre otros. Entonces, pues, por ejemplo, en la región del límite caudal del intestino medio y en todo el intestino posterior, la expresión del Sonic Hedgehog establece una expresión interna de los genes HOX en el mesodermo. Entonces, una vez que este código especifique el mesodermo, le indica al endodermo formar varios componentes de las regiones del intestino medio y posterior, incluida una parte del intestino delgado, el ciego, el colon y la cloaca. Bueno, es importante además conocer que el tubo intestinal y algunos de sus derivados se encuentran suspendidos como tal de la pared dorsal y ventral por medio de lo que son los mesenterios. Estos pues son capas dobles de peritoneo que lo que hacen es rodear un órgano y conectarlo con la pared corporal, y estos pues proporcionan vías para los vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos, así como además permiten pues la movilidad y el soporte de las vísceras abdominales. Los órganos pues del tubo intestinal pueden clasificarse en lo que son intraperitoneales, que se encuentran rodeados por el peritoneo, y los retroperitoneales, que se sitúan contra la pared posterior del cuerpo, y estos pues solo son cubiertos en su superficie anterior, como lo son los riñones. En el desarrollo embrionario, como lo dijo mi compañero, pues el intestino anterior, medio y posterior se van a conectar inicialmente al mesénquima de la pared posterior. Entonces, hacia la quinta semana se forma lo que es el mesenterio dorsal y el ventral. Hablando pues como tal de lo que es el mesenterio dorsal, este es el más desarrollado, y lo que pasa es que el puente de tejido conectivo se va a estrechar suspendiendo pues una parte del intestino anterior, medio y posterior de la pared abdominal a través de lo que es el mesenterio dorsal. Este pues se va a extender desde el extremo inferior del esófago hasta la región cloacal del intestino posterior. Entonces tenemos que en diferentes regiones del abdomen, el mesenterio dorsal pues recibe nombres específicos como lo son en el mesogastrio dorsal, o el aumento mayor en la región del estómago, el mesoduodeno en la región del duodeno y el mesocolon dorsal en la región del colon. Ya lo que es el mesenterio propiamente dicho, este es constituido por el mesenterio dorsal de las asas yeyunal e ileal. Tenemos pues por otro lado ya lo que es el mesenterio ventral, que deriva del septum transversum o el tabique transverso. Este solo lo veremos en la parte terminal del esófago, estómago y la parte superior del duodeno. Pero pues cuando el hígado crece dentro de este mesénquima del tabique transverso, vamos a ver que el mesenterio dorsal queda dividido en lo que es el aumento menor o el epiplón, que va desde la porción inferior del esófago y el estómago hasta la porción superior del duodeno y hasta el hígado. Y lo que es el ligamento falciforme, que este va desde el hígado hasta la pared ventral del abdomen. Tenemos lo que es el intestino anterior, el cual pues va a dar origen a lo que es el esófago, el estómago, el duodeno, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Tenemos aquí como primero pues el esófago. Este pues cuando el embrión tiene 4 semanas aparece lo que es el divertículo respiratorio o la yema pulmonar. Este pues se va a separar poco a poco de la porción dorsal del intestino anterior por medio de lo que es el tabique traqueosofágico. Así lo que es el intestino anterior va a quedar dividido en la porción ventral como primordio respiratorio y en la porción dorsal como el esófago. Inicialmente pues vemos que el esófago va a ser corto, pero crece rápidamente a medida pues que el corazón y los pulmones van descendiendo. Como consideraciones especiales, si llega, pues, consideraciones clínicas, si llega a presentarse una desviación posterior espontánea del tabique traqueosofágico, o pues algún factor mecánico empuja esa pared dorsal del intestino hacia la parte anterior, puede desencadenarse lo que es una atresia esofágica o una fístula traqueosofágica. El estómago pues aparece a la 4.ª semana, aparece como una dilatación fusiforme del intestino anterior, que durante pues las siguientes semanas esta se va a modificar tanto su aspecto como su posición a medida pues que crecen sus regiones y los órganos pues que están a sus lados. Los cambios pues de posición del estómago se explican suponiendo que efectúan la rotación en dos ejes. Entonces el primero pues es este, que es la rotación longitudinal, donde el estómago pues rota a 90 grados en sentido horario, y en esta rotación pues la pared posterior del estómago crece con más rapidez que la anterior,
por lo cual el lado izquierdo pues se va a orientar hacia adelante y el derecho hacia atrás. Y esto pues da como resultado la curvatura mayor y la curvatura menor. Tenemos pues la rotación antero-posterior también, donde la porción caudal o pilórica se desplaza hacia la derecha y pues hacia arriba. Y la porción cefálica o cardíaca se desplaza hacia la izquierda y un poco hacia arriba. En el mesogastro ventral, la rotación del eje longitudinal lo posiciona hacia la derecha y el mesogastro dorsal lo tira hacia la izquierda, formando lo que es la bolsa omental. Cuando se realiza la rotación anteroposterior del estómago, hace que el mesogastro dorsal sobresalga hacia abajo, en donde continuará pues creciendo y como resultado tendremos lo que es un saco de doble capa con forma de delantal y este se va a extender por encima del colon transverso y las asas del intestino delgado y pues así tendremos lo conocido como el aumento mayor. Más adelante sus capas se van a unir formando una hoja única que cuelga de la curvatura mayor del estómago. Eh, lo que es el mesogastrio ventral origina el ligamento falciforme, el aumento menor y el peritoneo del hígado. Lo que es el ligamento falciforme contiene lo que es la vena umbilical, también que se convierte pues en el ligamento redondo del hígado ya después del nacimiento. Este que es el aumento menor conecta el duodeno al hígado y contiene lo que es la tríada porta y también incluye lo que es el conducto biliar, la vena porta y la arteria hepática. El borde libre del aumento menor pues da origen a lo que es el techo del hiato epiploico de Winslow que conecta la bolsa mental al resto de la cavidad peritoneal. Como consideración aquí en las anomalías del estómago tenemos lo que es la estenosis pilórica que ocurre pues por una hipertrofia de la musculatura circular del estómago en el píloro. Tenemos el duodeno que se forma a partir de la parte terminal del intestino anterior y de la parte cefálica del intestino medio. Y pues su unión está cerca del origen de la yema hepática, como ya lo había dicho Luan. Cuando el estómago pues lo que hace es rotar, como ya lo vimos, el duodeno a su vez adquiere la forma de un asa en aspecto de C. Este va a rotar hacia la derecha y esta rotación en conjunto con el crecimiento pues que es rápido de la cabeza del páncreas, va a desplazar el duodeno desde su posición inicial en la línea media hacia el lado derecho de la cavidad abdominal. El duodeno y la cabeza del páncreas ejercen lo que es la presión contra la pared dorsal del cuerpo y la superficie derecha del mesoduodeno dorsal y se fusiona con el peritoneo adyacente. Entonces esto es importante porque el duodeno y la cabeza del páncreas van a quedar fijos en una posición retroperitoneal, mientras que una pequeña porción del duodeno llamada bulbo duodenal se retiene en su mesenterio y sigue siendo intraperitoneal. Durante el segundo mes del desarrollo pasa que la luz del duodeno se va a obliterar debido pues a la proliferación de células en sus paredes, pero pues pronto se recanaliza. El duodeno recibe irrigación sanguínea de las ramas de la arteria celíaca y de la mesentérica superior, debido pues a su origen a partir de las partes del intestino anterior y el medio. Para la formación del hígado y la vesícula biliar, a la mitad de la tercera semana aparece una prominencia de epitelio endodérmico en el extremo distal del intestino anterior, llamado lo que es la yema hepática. Esta yema pues va a estar formada por células en rápida proliferación que lo que hace es que van a penetrar en el tabique transverso entre la cavidad pericárdica y el pedículo del saco vitelino. Mientras estas células siguen penetrando en el tabique, la comunicación entre la yema y el intestino anterior o duodeno se va estrechando poco a poco, por lo cual pues el conducto colédoco lo que hace posteriormente es producir una pequeña evaginación ventral que da origen a lo que hoy conocemos como la vesícula biliar y el conducto cístico. En la 10ª semana de desarrollo, el hígado pues representa aproximadamente el 10% del peso corporal debido a su función pues hematopoyética que comienza a producir y pues la producción de glóbulos rojos y blancos. Ya lo que es la función hepática de producción de bilis, esta comienza alrededor de la semana 12, cuando las células hepáticas pues producen la bilis y esta lo que hace es que puede entrar dentro del tracto gastrointestinal debido pues a ese desarrollo de la vesícula biliar y del conducto cístico. Por ello pues las deposiciones de ellos pues adquieren un color verde oscuro.
y debido pues a los cambios posicionales del duodeno, el colédoco pasa de una posición anterior a una posición posterior pasando por detrás del duodeno. Entonces, ya dentro de la regulación molecular de la inducción hepática, entonces pues tenemos que el endodermo, el intestino anterior, tiene la capacidad de expresar genes específicos del hígado y de diferenciarse en tejido hepático. Entonces, esta expresión se va a ver bloqueada por factores producidos por los tejidos circundantes, es decir, el ectodermo, el mesodermo no cardíaco y sobre todo la notocorda. Entonces, lo que pasa es que la acción de estos inhibidores es a su vez bloqueada en la región hepática por factores de crecimiento de los fibroblastos, los FGF2, que secretan el mesodermo cardíaco y las células endoteliales que forman vasos sanguíneos adyacentes al tubo intestinal en el sitio de las prominencias de la yema hepática. Entonces, el mesodermo cardíaco, junto con las células endoteliales vasculares vecinas, lo que hacen es como una orden al endodermo intestinal para expresar genes específicos del hígado, impidiendo así la intervención de un factor inhibidor de estos mismos genes. Otros factores que también participan en esta orden son las proteínas morfogenéticas óseas, las BMP, secretadas en el tabique transverso. Estas lo que hacen es mejorar la competencia del futuro endodermo hepático para responder a los factores de fibroblasto. Ya cuando se recibe esta orden, las células del campo hepático se diferencian en hepatocitos y en linaje de células biliares, proceso que también está bajo, o sea, en este proceso también hacen parte factores de transcripción nucleares de los hepatocitos, los HNF3 y los HNF4. Esta interacción realmente nos demuestra que no todos los procesos inductivos son resultado de las señales directas de una molécula de inducción, sino que pueden deberse a la eliminación de una señal represora. Dentro de consideraciones clínicas, pues tenemos las anomalías del hígado y la vesícula biliar, entonces los conductos hepáticos accesorios, la duplicación vesicular, la atresia biliar extrahepática y la atresia e hipoplasia del colédoco intrahepático. Bueno, pasamos al páncreas. El páncreas consta de dos yemas, la dorsal y la ventral, que se originan en el endodermo que reviste al duodeno. La yema pancreática dorsal se localiza en el mesenterio dorsal y la yema pancreática ventral está cerca del colédoco. Entonces lo que pasa es que cuando el duodeno gira a la derecha y adopta una forma de C, la yema pancreática ventral se desplaza dorsalmente de modo parecido a lo que ocurre con la entrada del colédoco. Entonces, esta yema ventral termina situándose de inmediato por debajo y detrás de la yema dorsal. Siguiente, porfa. Y más tarde, el parénquima se va a fusionar con el sistema de conductos de las yemas pancreáticas dorsal y ventral. La yema ventral forma el proceso, o también conocido apófisis unciforme, y la parte inferior de la cabeza del páncreas. Y ya la parte restante de la glándula del páncreas se deriva de la yema dorsal. Acá tenemos los conductos importantes, los conductos pancreáticos. Entonces tenemos el conducto pancreático principal o de Wirsung, que se compone de la parte distal del conducto pancreático dorsal y todo el conducto ventral. Y ya el conducto pancreático accesorio o de Santorini es cuando la parte proximal del conducto pancreático dorsal se oblitera o persiste como un canal pequeño. Ya junto con el colédoco y el conducto pancreático principal, entra el duodeno en el sitio de la papila mayor. Y cuando existe el conducto accesorio, este entra por la papila menor. Pero se menciona que en el 10% de los casos el sistema de conductos no se fusiona y persiste como un sistema doble. Ya en el tercer mes de vida fetal, los islotes pancreáticos de Langerhans se desarrollan a partir del tejido pancreático parenquimatoso y se dispersan. Entonces, la secreción de insulina va a comenzar a partir del quinto mes y las células que secretan glucagón y somatostatina también se desarrollan a partir de estas mismas células parenquimatosas. Y ya el mesodermo visceral se encuentra alrededor de las yemas pancreáticas, formarán el tejido conectivo pancreático. Ya como regulación molecular del desarrollo del páncreas, entonces encontramos que el factor de crecimiento de los fibroblastos 2 y la activina, que es un miembro de la familia beta, producidos por la notocorda y el epitelio de la aorta dorsal, lo que hacen es reprimir la expresión del Sonic Hedgehog en el endodermo intestinal, destinado para formar la yema pancreática dorsal. Entonces, la yema ventral es inducida por el mesodermo visceral y así se estimula la expresión del gen de homosecuencia 1 duodeno pancreático, el PDX.
aunque realmente todavía no se ha determinado todos los efectos del desarrollo del páncreas en dirección 3', y al parecer la expresión de estos genes de la homosecuencia PAX4 y PAX6 especifican el linaje de las células endocrinas. Entonces se menciona que depende de la expresión de los genes. Entonces, si se expresan ambos genes, se convierten en células beta, que van a ser secretoras de insulina, en células gamma de somatostatina y en células delta del polipeptido pancreático. Y si solo se expresa el PAX6, se convierten en células alfa, secretoras de glucagón. Bueno, y dentro de consideraciones clínicas encontramos el páncreas alunar. Alguna vez es la porción derecha de la yema ventral, migra a lo largo de su ruta normal, pero la izquierda lo hace en dirección contraria, entonces no se va a dar esta forma de sí que lo digo. Entonces, por lo tanto, el duodeno queda rodeado del tejido pancreático y aparece pues este páncreas anular. En ocasiones esta malformación lo que puede hacer es constreñir el duodeno provocando una obstrucción, ya sea parcial o total. Bueno, entonces hablando ya del intestino medio, en un embrión de 5 semanas se observa suspendido de la pared abdominal por un mesenterio corto que lo comunica con el saco vitelino y este pues se le denomina el conducto ónfalo-mesentérico. En un adulto, como lo dijo Luana al principio, el intestino medio comienza distal a la desembocadura del colédoco y finaliza en la unión de los 2 tercios proximales del colon transverso con el tercio distal. Este es irrigado por la arteria mesentérica superior. El desarrollo pues, del intestino medio se caracteriza por la rápida elongación de su intestino y el mesenterio lo que termina formando el asa intestinal primitivo. Esta asa va a tener en sí 2 ramas, una rama cefálica y una rama caudal. El rápido pues crecimiento y la expansión del hígado en la sexta semana hacen que la cavidad abdominal se vuelva de forma transitoria demasiado pequeña para contener todas estas asas intestinales, produciendo así que estas pues entren a la cavidad extraembrionaria a través de lo que es el cordón umbilical y esto lo que se conoce es como la hernia umbilical fisiológica. Coincidiendo pues con el crecimiento en longitud, el asa intestinal primitiva va a experimentar lo que es una rotación sobre el eje formado por la arteria mesentérica superior. Esta es en sentido contrario de las manecillas del reloj y en total pues alcanza aproximadamente 270 grados de rotación. Lo que es el yeyuno y el ilion forman múltiples asas enrolladas durante el proceso de rotación y alargamiento. Aunque el intestino grueso se alarga considerablemente, no se enrolla como el intestino delgado. Y la rotación de este, pues ya la vamos a ver más adelante y ocurre durante el proceso de herniación y el retorno de las asas intestinales a la cavidad abdominal. Durante lo que es la 10ª semana, las asas intestinales herniadas comienzan a volver a la cavidad abdominal, como lo vemos al final, y la posición proximal del yeyuno es la primera parte que vuelve y se sitúa al lado izquierdo. Y lo que son las asas que vuelven más tarde se sitúan normalmente más y más a la derecha. Entonces, la última parte que vemos del intestino que regresa a la cavidad abdominal de esta asa primitiva es la yema cecal, como vemos aquí. Es una pequeña dilatación de la rama caudal de la asa intestinal primitiva, como les dije, originada en la sexta semana. Esta yema cecal va a descender al interior de la fosa ilíaca derecha y lo que hace es colocar al colon ascendente y al ángulo hepático del colon en el lado derecho de la cavidad abdominal, como lo vemos ahora pues en un adulto en la anatomía normal. Durante este proceso, el extremo distal de la yema cecal forma lo que es un divertículo estrecho, que lo conocemos hoy en día pues como es el apéndice. Y este pues a menudo se sitúa detrás del ciego del colon y se le conoce como posiciones retrocecal o retrocólica respectivamente. Como anomalías del conducto vitelino, tenemos la persistencia del conducto onfalomesentérico, que es llamado el divertículo de Meckel o divertículo ileal. Tenemos también lo que son las fístulas umbilicales o la fístula vitelina. Y en las anormalidades de la rotación intestinal tenemos lo que son los vólvulos, el colon izquierdo, la rotación inversa del asa intestinal, las cuales pues dependen de los grados de rotación que generalmente pues son menores a los normales y por eso ocurre. Tenemos también las duplicaciones de las asas intestinales y los quistes. Y por último, tenemos las atresias y las estenosis intestinales.
Como anomalías de la pared posterior, pues tenemos aquí el onfalocele, donde se van a herniar estas vísceras abdominales a través de un anillo umbilical pues agrandado, y estas vísceras que son herniadas son recubiertas de apneos. Todo esto pues gracias a lo que les contaba, a que el intestino pues no retorna a la cavidad abdominal desde esa hernia fisiológica que es necesaria. Tenemos también lo que es la gastrosquisis, donde pues ocurre una protusión del contenido abdominal a través de esa pared, generando generalmente pues es derecho y paraumbilical, y casi siempre pues se debe al cierre anormal de la pared corporal alrededor de lo que es el pedículo de fijación. Y pues en este caso las asas, a diferencia del onfalocele, no quedan recubiertas ni por peritoneo o por apneos. Ya hablando de los mesenterios de las asas intestinales, entonces cuando las asas intestinales se rotan y se desarrollan, como les conté, pues el mesenterio de la asa intestinal primaria o el propiamente dicho debe hacer algo. Entonces este va a experimentar pues varios cambios significativos. A medida pues que la parte caudal de la asa intestinal se desplaza hacia el lado derecho de la cavidad abdominal, lo que es el mesenterio dorsal gira alrededor del origen de la arteria mesentérica superior. Con la posterior colocación definitiva de las partes ascendente y descendente del colon, sus mesenterios comprimen el peritoneo de la pared abdominal posterior. Entonces, después de que estas capas se fusionan, eh, el colon ascendente y descendente va a quedar permanentemente anclado en la posición retroperitoneal. Sin embargo, lo que es el apéndice, el extremo inferior del ilion y el colon sigmoide van a conservar sus mesenterios libres. Lo que es el mesocolón transverso tiene un destino diferente, ya que este pues se va a fusionar con la pared posterior del aumento mayor, pero igualmente pues mantiene una movilidad. La línea de anclaje de este se extiende desde el ángulo hepático del colon ascendente hasta el ángulo esplénico del colon descendente. En el caso de lo que son las asas yeyunoileales, su mesenterio, pues inicialmente se va a continuar con el del colon ascendente. Sin embargo, cuando el mesenterio del colon ascendente se fusiona con la pared abdominal posterior, el mesenterio de esas asas yeyunoileales alcanza una nueva línea de anclaje y esta se extiende desde el área donde el duodeno se vuelve intraperitoneal hasta la unión iliocecal. Aquí tenemos las anomalías de los mesenterios, donde pues normalmente pues el colon ascendente, exceptuando la parte más caudal, se fusiona a la pared abdominal posterior y está cubierta por el peritoneo en su superficie anterior y a los lados. Pero pues la persistencia de una porción del mesocolon da origen a un ciego móvil y pues en casos más extremos sería cuando el mesenterio del colon ascendente no se fusiona con esa pared corporal. Esto pues lo que permite son movimientos anormales del intestino gracias a ese mesenterio tan largo, entonces llega a ocasionar pues puede llegar a ocasionar un pólvulo del ciego y del colon. Hablando ya del intestino posterior, entonces, y para finalizar, este pues da origen al tercio distal del colon transverso, al colon descendente, colon sigmoide, al recto y a la parte superior del conducto anal. Lo que es la porción terminal del intestino posterior entra a la región posterior de la cloaca y lo que forma es el conducto anorrectal primitivo, mientras que lo que es la alantoides entra a la región anterior formando el seno urogenital primitivo. La cloaca va a ser, para explicarlo, pues es una cavidad revestida de endodermo cuyo borde ventral está recubierto por ectodermo superficial. Este límite forma como tal la membrana cloacal. Lo que es el tabique rectal es la capa de mesodermo que separa la región entre la alantoides y el intestino posterior. A medida pues que el embrión crece y crece, el plegamiento caudal va a continuar y la punta del tabique rectal se va a situar cerca de la membrana cloacal. Al final de la séptima semana, más o menos, la membrana cloacal se va a romper y va a crear esa abertura anal para el intestino posterior. Una ventana también para el seno urogenital y entre estos dos orificios, la punta del tabique rectal forma el cuerpo perineal. Aquí tenemos las fístulas rectouretrales y rectovaginales que se deben a las anomalías en la formación de la cloaca o del tabiquero rectal. Tenemos también las fístulas y las atresias rectoanales. Eh, Cuando les dije como que esa membrana anal debe romperse, eso es importante porque si no está, o sea, no se rompe, nos da como resultado un niño con una malformación anorrectal.
Tenemos también lo que es el megacolon aganglionar o el Hirschsprung y se debe pues a la ausencia de los ganglios parasimpáticos de la pared intestinal que no descienden. Y ya damos por terminado nuestra charla. Queríamos preguntarles si tienen alguna pregunta, también que nos sigan en nuestras redes sociales y pues que sigan apoyando este proyecto. Muchas gracias a los asistentes y en especial a nuestra tutora, la doctora Carolina Barrera, residente de cirugía pediátrica. Buenas noches, pues primero felicitar a Laura y a Luan, excelente presentación. No sé si alguien de los asistentes tiene alguna duda, alguna pregunta. Esteban. Pues no duda, realmente fue muy claro. Creo que el tema de embriología gastrointestinal es un tema pues complejo como para poder abarcarlo de esa manera como lo hicieron. Realmente hablaron como de las generalidades más y los puntos claves más importantes en el desarrollo embrionario gastrointestinal. Felicitaciones y pues me parece que es como un muy buen comienzo para pues todo el proyecto pues, que estamos creando junto con, pues, con el servicio. Entonces, nada, pues me gustó mucho la charla. Era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Lina. No, digamos que no pregunta, felicitarlos. En realidad, pues es muy chévere que empiecen con este proyecto. Creo que ayuda o inicia a que más estudiantes también se unan a él. Digamos que es un fruto o es una semillita que empieza por pocos, pero que va a empezar pues a aumentar. Nada, la embriología creo que gastrointestinal es muy importante para el cirujano pediatra. De esta creo que hay muchísimas patologías las cuales nosotros abarcamos que con solo tratar o saber de la embriología inicialmente, digamos que entendemos muchas de nuestras patologías. Nada, felicitar a los chicos por este proyecto. Espero que les vaya muy bien. Doctora, Doctor muchas gracias. Tinoco. Buenas noches, felicitarlos y alentarlos para que sigan en este proyecto y ofrecerles toda nuestra ayuda y nuestro apoyo en lo que necesiten. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, niños. Muy bien. Excelente presentación nuevamente y bueno, esperamos la próxima charla de quien esté a cargo. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches.